nosotros. Gracias, buenas noches. Gracias a la doctora Medina Mora y a la Academia Mexicana de Cirugía por la oportunidad de venir a presentarles este trabajo que he titulado Tamizaje del consumo de alcohol por personal de enfermería. Yo lo que les voy a presentar es la aplicación de un poco de lo que hemos visto a lo largo del simposio. Hay algunas diapositivas en las que no voy a profundizar porque ya se habló un poco de ellos, como esta sobre los antecedentes del consumo de alcohol. Se sabe que el consumo está relacionado con 60 tipos de enfermedades y lesiones, y no solamente enfermedades físicas, ya vimos también que hay problemas sociales como la violencia, podemos encontrar problemas legales, problemas en la comunidad. Ya también la doctora Tiburcio nos habló un poco de lo que es la carga global de enfermedad. Se conoce, digamos, esta es otra manera de presentar estos datos, que el consumo de alcohol pues incrementa el riesgo de la muerte, de años de vida perdidos, años vividos con discapacidad, y aquí se los presento en el lugar que ocupa esta conducta de riesgo, tanto para hombres, mujeres y ambos. Las estrategias, como también ya nos habló muy bien la doctora Tiburcio, pues están orientadas a la identificación. Se sabe que los problemas del consumo de alcohol se van acumulando gradualmente, las personas empiezan a consumir, pueden después tener consumo de riesgo, consumo nocivo y llegar a la dependencia, y la idea es realmente que sean detectados en etapas tempranas. Es un reto para los profesionales de la salud, como ya bien mencionó, para médicos, enfermeras, trabajadoras sociales, psicólogos. Se hace hincapié en el que el primer nivel de atención es un escenario idóneo. La doctora Tiburcio ya también nos hizo mención de la importancia de las intervenciones breves, de lo documentado que está su eficacia. Y yo aquí voy a hacer hincapié en el personal de enfermería, donde también la literatura robustece esta evidencia. Se ha visto que donde el personal de enfermería interviene, pues se hace mucho más exitosa la intervención. Hablando un poco del personal de enfermería, una ventaja que se observa en diferentes partes del mundo, y México no es la excepción, es que el personal de enfermería supera al personal médico, al personal de trabajo social o de salud mental, a pesar de que estamos por debajo del promedio de algunos otros países, pues tenemos un número de enfermeras importante y enfermeros que pueden implementar estos programas. Ya también nos hablaron un poco del audit, que es esta escala de tamizaje que ubica en estas diferentes zonas de riesgo a las personas de acuerdo a los puntajes que obtienen en las preguntas, y vemos cuál es la intervención que se hace, la educación, que es felicitar a los usuarios por mantener consumos bajos o nulos y fomentar este tipo de conducta. En una zona 2, aquellos de riesgo, que se recomienda el consejo simple. En la zona 3, en el consumo perjudicial, la intervención breve, y la zona 4, que ya es una dependencia, se les deriva a tratamientos especializados. Es por esta razón que profesionales de enfermería en la especialidad de salud mental fueron estudiantes del ENEO, es el caso que quiero presentarles, de la UNAM, y con un esfuerzo importante del Instituto Nacional de Psiquiatría, con un apoyo también importante de la doctora Medina Mora y del Consejo Nacional contra las Adicciones, se logró elaborar este manual para la atención de personas con consumo nocivo de alcohol. Y quiero presentarles un poco cómo fue el proceso que nos ayudó a elaborar este manual. Básicamente, lo que se tenía que hacer en la formación de estos estudiantes de profesionistas en enfermería, pues era trabajar un poco con lo que ya también hemos visto hoy aquí. ¿Cuál es el impacto? ¿Cómo está el consumo en el mundo? ¿Cómo está el consumo en México? ¿Qué está pasando con los jóvenes?
cuáles son las consecuencias en la salud, en lo social, lo económico, lo familiar, qué se puede hacer, cuáles son los mitos, el estigma, que rodea un poco un panorama, una revisión de qué es el alcohol, incluyendo hasta aspectos históricos. Posteriormente, muy interesados y además muy preocupados estos estudiantes, eso es algo que quiero comentarles, hay todo un proceso de cómo ir sensibilizando y entrenando al personal de enfermería y ellos de manera, digamos, innata, natural, iban planteando cuáles eran las necesidades y también trazando el camino que se necesitaba seguir para elaborar el manual. Se les habló del audit, se les entrenó en la aplicación, tuvieron un entrenamiento breve en lo que son estas intervenciones y finalmente, y también ellos lo pidieron, pensaban que necesitaban implementarlo y para implementarlo pues necesitaban hacerlo un poco práctico. Entonces ellos laboraban a su vez de estudiar en diferentes espacios de trabajo. Había gente que estaba trabajando en la comunidad, había en clínicas familiares, había otras enfermeras que trabajaban en escuelas, en centros de especialidad o tercer nivel de atención, y una idea era también que ellos exploraran cuáles eran las barreras y las facilidades para implementar este protocolo. Algo de lo que encontramos coincide un poco con la literatura, ellas también lo encontraron, pues es que una de las barreras es la falta de tiempo, la falta de información sobre el problema del consumo de alcohol, la falta de entrenamiento. Se cree que el primer nivel no es un espacio idóneo para la atención de esta problemática, lo cual era incorrecto y ellas perfectamente lo sabían. Otra creencia errónea es que los alcohólicos, y lo puse entre comillas, porque no solo a las personas alcohólicas se les atiende con estos estudios, estas pruebas de tamizaje, que no responden a la intervención. Creían que era un tema sensible para los pacientes y que podían tener dificultad para detectar las fases tempranas y algunas barreras institucionales, como desde los espacios, que no había espacios para la aplicación, y desde algunas cuestiones ideológicas. ¿Y cuáles eran las facilidades? Pues que realmente tenían interés, empezaban a tener la información, ellas se dieron cuenta de la diversidad de escenarios en las que podían actuar, que pasaban mucho tiempo con los pacientes, con las familias, que el entrenamiento las empoderaba y que finalmente el practicar o hacer lo que se llamaba el role-playing era lo que terminaba de cerrar con toda esta información o el conocimiento que ellos habían adquirido y de cómo podían practicar. Entonces, el resultado fue este manual, donde en estos capítulos en realidad se hizo una revisión, ellos quisieron poner en papel todo lo que habían aprendido y que creían que podía ser importante, que otros enfermeros, otras enfermeras y la gente que estaba en formación deberían saber, y que finalmente el capítulo 4 era la aplicación de las intervenciones, y surgió la idea de hacerlo de manera visual, o sea, elaborar un video donde ellas pudieran ejemplificar estos escenarios y los diferentes casos. El resultado en realidad fueron 4 viñetas que eran descritas en este video, en donde se ejemplificaba aquí, por ejemplo, la zona 1, que son estos consumidores de bajo riesgo y abstemios, y en un escenario de consulta externa. Es decir, aquí se mezcló un poco el escenario donde se puede actuar y la zona en la que se ubicaban los consumidores. Entonces, aquí es una consulta externa, se está viendo que es autoaplicable el audit, y finalmente cuando entran a consulta la enfermera puede dar una retroalimentación. Este es el segundo ejemplo, que era una zona 2 para bebedores de riesgo, y el escenario era de urgencias. Es una joven que acude al servicio con su padre porque se lesionó por haber estado consumiendo en una fiesta, se cayó de la escalera, entonces que esta es una oportunidad y un escenario importante para hacer estas valoraciones. La tercera zona, que eran bebedores perjudiciales, aquí quisimos ejemplificar una valoración subsecuente, es decir, el seguimiento con una mujer embarazada que tenía la idea de que consumir pulque iba a favorecer la producción de leche. Finalmente, la zona 5, con una
una paciente que es dependiente, tiene problemas de hígado, ella no asocia que sus problemas de hígado se deben a su consumo y además el escenario es un servicio de hospitalización. Y bueno, las conclusiones a las que ellas llegaron es que pues, los programas educativos definitivamente pueden incrementar los conocimientos de las enfermeras, ya sea en formación o que estén laborando, y que es importante reducir estas barreras para implementar estos programas de tamizaje. Igual que integrar la evaluación al protocolo de enfermería, es decir, ellas tienen una forma de hacer su trabajo, entonces con práctica esta evaluación puede ser breve y puede estar incluida entre los diferentes escenarios, que era otra de las conclusiones, es que era importante hacer el tamizaje no solamente para alcohol, sino también para otras drogas, y cerrando, pues que necesitaba evaluarse la eficacia de estas intervenciones para tener más herramientas de mayor implementación. Un segundo grupo de nuestros estudiantes, esto es un poco extra de la presentación, quería mostrarles, pues, como nos mencionó la doctora Tiburcio, el ASIST, que es otra prueba de tamizaje para drogas. Estos alumnos de esta siguiente generación lo que hicieron fue elaborar ellos mismos trípticos que podrían repartir a los pacientes que ellos vieran, de manera que breve, donde se informara diferentes tipos de drogas, cuáles eran los efectos y a qué centros de atención podían acudir. Gracias.